Vamos a iniciar con la presentación y bueno, vamos a ir las personas que se vayan incorporando. ¿Ok? Ok, Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a continuar con el ciclo de webinars de Monagas Section de SPI. Hoy tenemos un ponente de lujo, el, el ingeniero de petróleo John Almendras, el cual también posee una maestría en ingeniería de yacimientos, con amplia experiencia en ingeniería de producción, en ingeniería de yacimientos, servicios a pozos y mecanismos de levantamiento artificial, como bombeo electrosumergible, bombas de cavidad progresiva, bombeo mecánico y gas lift. Tiene más de 20 años en la industria petrolera, es asesor de ingeniería de yacimientos de Tecnopetrol y también en proyectos de inversión en campos nuevos y maduros, donde evalúa indicadores de gestión para optimizar y focalizar los recursos en los procesos medulares más críticos. Posee varias publicaciones en SPI y fue asesor de varias tesis de grado en la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui. Este, bueno, sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero John Almendras. ok. Bueno, buenas tardes, muchachos. Gracias por asistir, muchachos y muchachas. En esta oportunidad quise hacerle más o menos un resumen de las oportunidades que podemos tener nosotros en Venezuela, considerando también ciertas limitaciones que hay pues, a nivel país. Pero quise hacer un resumen y ver las potencialidades que hay en la sección de servicios a pozos y la sección de mecanismos de levantamiento artificial, pues los más usados en Venezuela, ¿verdad? Lo estructuré de esta siguiente manera, ¿verdad? Hay una pequeña introducción, un objetivo, hay una matriz de consumo energético mundial en la cual vamos a sondear de manera bastante somera principales productores mundiales, que ahí vamos a ver el impacto de estos productores en los mecanismos de levantamiento artificial, que sabemos que es un mercado que maneja muchos millones de dólares al año, ¿verdad? El costo de producción por países, eso está intrínsecamente ligado con si lleva o no lleva mecanismo de levantamiento artificial. Taladros activos en el mundo y el consumo mundial también tiene una relación directa. Y ya nos adentramos en la parte de Venezuela, historia de pozos activos y taladros en Venezuela, que de allí vamos a tratar de dilucidar lo que las oportunidades, por las potenciales oportunidades que tenemos en el país. Es un balance de reserva más o menos para que nos ubiquemos de que sí tenemos la potencialidad. O sea que el petróleo original del sitio está allá abajo. El problema está en sacar y las condiciones que se ofrezcan pues, para los potenciales inversores invertir, valga la redundancia, en ese petróleo. Levantamiento artificial en el mundo, ¿verdad? Utilidad, eficiencia de cada método, el mercado, cuánto manejamos anual, descripción de los principales mecanismos de levantamiento artificial utilizados en Venezuela, una descripción breve, porcentaje de los sistemas de levantamiento artificial usados en Venezuela, eso sí, es data de aquí de Venezuela, creo que es de noviembre, octubre, noviembre del año pasado. Oportunidades de inversión en el mercado nacional de corto y medio y largo plazo. Y algunas conclusiones que quise mostrar, ¿verdad? Bueno, como todos sabemos, bueno, esta presentación, lo que pasa es que esta presentación es la hice en diciembre, ¿verdad? Bueno, la industria petrolera nacional ha sufrido una contracción operativa sin precedentes, en el cual en aquel momento cuando se hizo esta presentación, estábamos en la producción más o menos en casi los 800, 900 mil barriles. No habíamos pisado el millón que estaba. Y más o menos en ese momento daba 75%. Ahorita debe ser menor. Estamos en un millón. Como es sabido, el negocio petrolero es intensivo en recursos, tecnología, personal, y para lograr un incremento de producción significativo es necesario reinvertirse e innovar, Aproximadamente ¿verdad? escuchando ambos So- audios. Ujú. Sobre todo en escenarios de adversidades económicas internacionales como es el nuestro. La madurez de gran parte de los yacimientos de petróleo en el país requieren de inversiones importantes, sobre todo en infraestructura y en servicios. En este sentido, se hace necesario evaluar los sistemas de levantamiento artificial a objeto de optimar los recursos y bajar los costos operativos, ya que tiene que hacer una inversión importante en todos los yacimientos
como si fuesen nuevos, porque la infraestructura está bastante deteriorada y sabemos que son yacimientos ya maduros porque se han explotado. Entonces, ahí vemos esta diatriba que tenemos ahí, ¿verdad? Y bueno, con el objetivo de que de suplir las necesidades energéticas tanto nacionales, bueno, y volver, porque no recuperar nuestro puesto que teníamos PDVSA a principios de este siglo. En este documento pretendo visualizar potencialidades de oportunidades de inversión en el sector petrolero que impactan el mantenimiento y crecimiento de la producción, haciendo especial énfasis en los servicios a pozos, ya que se tiene una cantidad importante de pozos inactivos. Eh, para ofrecer oportunidades de inversión, sobre todo para inversionistas extranjeros, donde están los pozos ya hechos, que requieren de la reactivación, bien sea por una intervención menor a pozo, o bien sea por colocarle una cierta facilidad de superficie para que fluya. Entonces es aquí, no tienes que hacer el gasto inicial o el gasto, o la inversión inicial de perforar un pozo que bueno, en la faja en estos momentos están como en 5 millones de dólares y en Norte Monaga es por encima de los 15, 20. Más o menos es lo que quiero, vamos a dilucidar aquí. Bueno, vamos a mostrar entonces el objetivo principal. Vemos aquí, mostrar aplicaciones y las oportunidades de inversión en el país en la disciplina de levantamiento artificial a objeto de incrementar la producción, ¿verdad? Esta lámina la quise colocar, compañeros, simplemente porque hay una matriz bastante que se ha promocionado mucho, que es que los combustibles fósiles tienden a ser relevados por las energías renovables. Y bueno, y eso ha desalentado mucho la inversión de las grandes transnacionales, sobre todo en refinería, ¿verdad? Y obviamente también en aguas arriba, ¿verdad? En pozos, pues como tal. Y bueno, y aquí vemos cómo está el consumo energético, sobre todo de los combustibles fósiles. Hablando nada más del petróleo y gas, está más o menos en el 54%. Y si vemos la gráfica a la derecha, ¿verdad? Vemos que eso para el 2050 sigue más o menos por allí en esa misma tendencia. O sea, que tenemos más de 25 y bueno, yo diría más de 50 años que va a seguir siendo predominante el petróleo y el gas. Y bueno, el carbón es otro, pero no es tema en estas láminas, ¿verdad? Ahora bien, vamos entrando un poco en materia aquí. Vean que aquí coloqué los principales productores mundiales, ¿verdad? Como vemos, Estados Unidos está de primero con 13,5 millones de barriles, ¿verdad? Con un costo de producción más o menos que ya se ha optimizado para el 2015, tenían ese valor de 36 más o menos. Yo creo que para el 2000, bueno, aquí quiero dilucidar algo. Vean que todos estos yacimientos, todos estos países, ¿verdad? Producen, los tres primeros productores, ¿verdad? Que tienen producciones importantes, por encima de los 8 millones de barriles, ¿verdad? Esos son lo que en realidad mueve mucho el precio y la economía como tal. Aquí vemos una gráfica un poquito más actualizada, ¿verdad? Aquel 2015 y este es 2019, ¿verdad? De los costos de producción, ¿verdad? Pero aquí le coloqué la parte de impuestos, ¿verdad? Como ven, Venezuela tiene una carga fiscal importante de impuestos. Obviamente, siendo un poco más pragmático analizando esta variable, es importante dilucidar que debido a la gravedad PI de nuestro crudo, ¿verdad? No es tan rentable como un crudo de Arabia Saudita o como un crudo de otros países que tienen crudos más bondadosos desde el punto de vista de la gravedad PI, ¿verdad? Y por lo tanto, aquí lo que habría que hacer cierta flexibilización en esta parte de impuestos para que la inversión extranjera sienta que hay una ventaja de invertir en este país porque la carga fiscal no es tan fuerte. Pues esa parte hay que analizar, debería analizarse desde el punto de vista gubernamental. Ok, aquí en la parte de derecha, les muestro aquí vemos más o menos, le hice una laminita, una grafiquita, con costo de producción versus impuestos. Si vemos altos impuestos y bajos costos, ¿verdad? Está Venezuela por aquí, ¿verdad? Bajos impuestos y alto costo,
alto impuesto y alto costo, Reino Unido, alto impuesto y alto costo. Esa gente produce costa afuera, yacimiento bastante alejado del lecho marino y hacia abajo. Aquí faltaría ubicar a Guyana, que debe estar por aquí. Ok, y bueno, y vemos más o menos aquí el marcador de el precio de nuestro marcador, porque es el MRE. Más o menos hasta ahorita están por ahí, por los 50, $51 por barril. Ok, esta gráfica o esta lámina les resume, compañeros, la parte de los taladros activos a nivel mundial y la producción y la oferta y la demanda mundial que obedece, obviamente, al crecimiento o al Producto Interno de cada país. Estamos en el orden de los 104 millones de consumo, de 104 millones de barriles diarios por día de petróleo y más o menos con una misma oferta, ¿verdad? Nótese que es importante que en la actualidad tenemos dos guerras físicas convencionales y una arancelaria, que bueno, es otra. Y el Bren no supera los $70 por barril. Entonces ahí hay un impacto que más adelante le voy a mostrar por qué. Ok, ya entrando un poco más aquí en la parte de nuestro, que es las oportunidades de inversión en Venezuela, vemos entonces que para el año 2015 nosotros teníamos una cantidad no menor de 18.000 pozos activos, ¿verdad? Casi rondando los 18.500 pozos activos, nosotros dábamos alrededor de los 3 millones de barriles. En la actualidad ese número no llega a los 5.000 pozos. Para septiembre de 2024 teníamos esos 4.600 pozos activos, ¿verdad? ¿Cómo se sostenía esa producción? Se sostenía con este numerito que está aquí. Más o menos teníamos unos 310 taladros, ahora ahí contamos todos los taladros, pues lo que es estructuras para perforación, estructuras para rehabilitación y estructuras de servicio, que es lo que se conoce aquí como caballero, ¿verdad? Como vemos, habían estructuras de perforación, había más de, mira, y más o menos estuve calculando como son como 120, de rehabilitación son como unos 70, y los otros 100 más o menos son de servicios a pozos, ¿verdad? En la actualidad creo que hay dos taladores de perforación en el país. Entonces, obviamente, nadie va a venir a perforar si, si tienes un montón de pozos inactivos que puedes reactivar como tal. Aquí más o menos coloqué la producción para ese momento. Bueno, para diciembre teníamos 998, según, esa es la segunda fuente de información que está en la página de la OPEP. Y aquí para sustentar parte de esta presentación está la parte de la reserva, ¿verdad? Vemos que entonces que tenemos un importante número en reserva de crudo extra pesado, en pesado, y lo que es liviano, mediano y condensado, hay bastante poquito en comparación a los números en proporción, ¿verdad? Como vemos entonces, ese va a ser el talón de Aquiles de la producción futura de nosotros en el país, la producción de petróleo, sostener una producción de petróleo mantenida en el tiempo de acuerdo al esquema que se tiene en la faja, que es la reserva importante pues, que tenemos aquí. Y bueno, ahí los mecanismos de levantamiento artificial juegan un papel muy importante, ¿verdad? Quise poner esto en el mundo, esta gráfica, Sí, sí, cuántos sí. pozos hay de levantamiento artificial en el mundo y cuántos pozos hay de flujo natural. Bueno, ese número es 94%, ¿verdad? De los pozos tienen algún mecanismo de levantamiento artificial. El otro 6% fluye natural. Y la gran mayoría de esos pozos están para el Medio Oriente. Ahora bien, si hace, esta es un poquito vieja, compañera. Ahí me disculpo, estuve buscando esta nueva y para obtenerla hay que pagar. No, no, no la publica. Esta es 2014. Vemos que bombeo mecánico es uno de los mecanismos de levantamiento artificial más usados, ¿verdad? Como ven aquí, ¿qué nos dice eso? Que la madurez de la gran cantidad de los yacimientos convencionales, y ahora vemos a los yacimientos no convencionales también, que usan en el final de su vida productiva este mecanismo de levantamiento artificial que no exige, ¿verdad?
un diferencial de presión constante en yacimientos agotados. También tenemos el BCP, levantamiento artificial por que para cubo liviano. Aquí vamos a colocar, aquí les coloqué los rangos de aplicación más o menos, más típicos de operación de todos los sistemas que nosotros conocemos o que vemos aquí abajo en la ¿verdad? Tenemos entonces el bombeo mecánico, ¿verdad? Que tiene un máximo más o menos de producción de 2.000 barriles, ¿verdad? Con una profundidad más o menos que está entre los 7.000, 6.500 pies, ¿verdad? Recordemos que esto tiene una sarta de cabilla que exige un esfuerzo que debe levantar la sarta, la estructura que coloquemos en superficie, ¿verdad? Tenemos el segundo, el BCP, ¿verdad? Lo tenemos entonces con una profundidad más o menos de 7.000 pies. En estos días escuché que hay un pozo en Maracaibo que tiene 9.200 pies de profundidad, o sea, de asentamiento del nivel de paro, pues la bomba, como tal. O sea, casi 2.000 pies más de este, pero es un pozo único, el promedio de los pozos no está por ahí. Y bueno, la producción máxima más o menos sería en este orden, pues los 3.000 barriles, 2.500 barriles. Tenemos el bombeo hidráulico, ¿verdad? Este bombeo, este mecanismo de levantamiento artificial usa un fluido motriz, ¿verdad? Que permite, obviamente tenemos que tener bien calculado lo que es el diámetro del case, el diámetro de la tubería, ¿verdad? Pero permite manejar una cantidad importante de barriles, pues, ¿verdad? Aquí hablamos de 9.000 barriles y profundidades que van hasta los 10, 11.000 pies. Tenemos el bombeo electrosumergible, que es uno de los mecanismos de levantamiento artificial, por decirlo de alguna manera, más caro utilizado, ¿verdad? Obviamente esto es porque todo lo que tenemos en superficie en el electrosumergible lo tenemos en fondo, pero maneja altas tasas hasta de 50.000 barriles, obviamente la producción decae con la profundidad. Esto es porque la pérdida de corriente que hay por unidad de longitud en profundidad. Entonces, mientras más profundo, o sea, llega menos corriente. Así usa el cable número uno. Ese es el problema de llegar tan profundo. Y por último tengo el gas lift, ¿verdad? También es un mecanismo de levantamiento artificial bastante usado, sobre todo en crujos livianos, aquí en Venezuela y en el mundo, ¿verdad? Esta profundidad va a depender básicamente de la presión de sistema que tengamos y de los diámetros de los pozos que tengamos disponibles para operar. Como ven allí, puede manejar hasta 50.000 barriles, ¿verdad? Tengo entendido que en Medio Oriente ya hay yacimientos pozos que están produciendo con gas lift y son tasas bastante importantes. Ok, en esta parte de la eficiencia total del sistema de levantamiento artificial quise colocar esta lámina, muchachos, porque esto nos mide o nos da una idea de la eficiencia que hay en cada mecanismo de levantamiento artificial. Vamos a hacer una pequeña analogía para que todo el mundo agarre la idea. BCP no hace el levantamiento de carga de manera axial. Es un tornillo sin fin, ¿verdad? Que subir la producción se refleja en un torque. No es un esfuerzo directo como lo es el bombeo mecánico, por ejemplo. El bombeo mecánico levanta la carga y obviamente la barra pulida ve un incremento en la carga axial. Eso demanda una cantidad de energía importante y obviamente las estructuras que tienes para manejar si es de 5.000, 6.000, 7.000 pies, esa sarta de cabilla pesa bastante, entonces tu motor tiene que ser mucho más grande y tu estructura de superficie mucho más grande. En los últimos años han salido al mercado unidades de carreras extralargas que han optimizado este mecanismo de levantamiento artificial, no colocando los tradicionales balancines que vemos en todas partes del mundo, ¿verdad? Ya que la ingeniería mecánica logró este, integrar un sistema que son los Rotaflex, los Dynapump, que son sistemas que simplemente hacen un cambio de carrera, ¿verdad? Ir con carreras tan largas y no te pide o no te demanda tanto consumo energético o en este caso eléctrico, ¿verdad? Entonces allí más o menos vamos, no sé si vamos agarrando la idea.
Y el sistema BES, obviamente, es mucho menos eficiente que el bombeo mecánico y que el BCP porque es el sistema que tiene el motor en fondo. Tiene que generar la corriente, bien sea 13.8, 34.5, la bajas a 480, una relación de transformación que te la baja hacia el pozo, ¿verdad? Bajas eso con un cable número 1, 2, 3, como sea, el número que se determine en el diseño, se baja a 7.000, 8.000 pies, y ahí hay una pérdida de energía importante, muy importante, y entonces, obviamente, si del 100% que consumes, al final vienen llegando, vamos a decir un número a grosso modo 70%. Entonces, lo hace bastante ineficiente desde ese punto de vista, ¿verdad? El bombeo hidráulico tipo jet es otro que también, vamos a decirlo de alguna manera, no aprovecha la energía de manera eficiente. ¿Por qué? Este es un fluido que tiene que compresionarse en superficie. O sea, se le imprime presión en superficie a un fluido motriz y son presiones bastante altas, ¿verdad? Mayores de 3.000. Y entonces necesitamos, ¿verdad? Bajar al fondo del pozo donde hay un VHA, una configuración, pues existe un Venturi y esta mezcla de fluidos, ¿verdad? Esta inercia del fluido motriz al petróleo o al fluido que está en el pozo, por tensión interfacial, ellos se van mezclando y suben. Le imprime cierta cantidad de energía o se la traspasa al petróleo producido. Entonces también es, mira, una ineficiente, o sea, no es tan eficiente desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque lo consume, se consume cierta cantidad de energía importante en el trayecto y después en el mezclado. El gas lift continuo es uno de los más ineficientes del water intermitente. ¿Por qué? Señores, el gas lift tiene un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque tú tienes que extraer el gas de todos los pozos productores, ¿verdad? Van a la planta de compresión, tienes que deshidratarlo, sacarle los componentes sulfuros, los componentes corrosivos, todo ese tipo de componentes, ¿verdad? Y colocarlos en especificaciones para levantamiento. Obviamente eso se le construye un diagrama de fase, tiene que tratar de que no se condense en todo el trayecto de la línea hasta donde va el pozo, hasta donde está el pozo, pues, o donde está el grupo de pozo. ¿Qué pasa? Si tu presión de sistema es 1.200 y el pozo está a 5 kilómetros, ¿verdad? Ya se pierde cierta cantidad de presión en ese trayecto, ¿verdad? Y después hacia abajo, ¿correcto? Entonces, vean que se pierde presión en el diagrama de fases, se va desplazando hacia abajo, donde posiblemente pueda formar líquido. Entonces, la cantidad de energía que imprimimos para producir el mismo barril es bastante importante. No es más eficiente entonces que nuestra que nuestro bombeo de cavidad progresiva. Ok, como ven aquí, en el mercado, del 1.100.000, más o menos 1.100.000 pozos activos que hay en el mundo, ¿verdad? Los yacimientos no convencionales ahorita han invadido el mercado con más de 10 millones de barriles. Esa es más de 10 millones de barriles ahorita, en los 104.000 barriles que nos consumimos diario, más de 10 millones de barriles son o provienen de yacimientos no convencionales. Vamos a hablar de yacimientos no convencionales, específicamente de yacimientos lutíticos. Pues. No estamos hablando de otro tipo. Ok, como vemos aquí, pues, que esto hace bastante correlación, un match con la gráfica que vimos anteriormente, vemos que de Norteamérica, que produce 13.5 millones de barriles, miren cómo quedan esas estructuras en superficie. Llenas de balancines porque el final de la vida productiva de los yacimientos no convencionales podemos ver que inicialmente es una tasa bastante alta, pues. En Vaca Muerta ahorita hay un récord de perforación de un pozo de 28.000 pies medido, pues. Y el pozo dio 3.300 barriles netos. El problema de esos yacimientos, obviamente, es la alta declinación que tiene. Tiene una altísima declinación. El primer año natural, si posiblemente eso es proporcional al número de fracturas que hagan en la sección horizontal. Después viene un mecanismo de levantamiento artificial que utilizan, que en este caso es electrosumergible, porque necesitan recuperar la inversión y entonces se le saca bastante,
el NP se debe tener rápido. Y terminan como lo vemos en esta gráfica, bombeo mecánico. Entonces, esta es la razón fundamental por la cual los pozos y el bombeo mecánico es uno de los más usados, pues porque es el que menos te exige diferencial de presión en fondo e impacta bastante en el coste de producción, pues porque es una estructura de superficie que la compras como bien sea una sola vez, pero es un gasto importante. Ok, ¿cuándo usamos un sistema de levantamiento artificial? Bueno, cuando la energía del yacimiento no es suficiente para subir los pozos o el petróleo del fondo hasta la superficie. Entonces necesitamos una fuente externa de energía, ¿verdad? Que a nivel mundial los más usados son estos, pues gas lift, bombeo mecánico, cavidad progresiva, que de hecho fue desarrollado aquí en Venezuela, electrosumergible y bombeo hidráulico. Esos son los que más he visto en la utilización tanto en México, aquí en Venezuela, en Argentina también. Ok, ¿qué se hace básicamente? Bueno, tenemos una curva oferta-demanda, ¿verdad? Cuando no hay aquí convergencia, obviamente debemos buscar la convergencia y simplemente lo que hacemos es tratar de ayudar, de buscar alguna manera de nosotros disminuir esa presión de fondo fluyente, introduciendo en el pozo algún equipo o un accesorio o simplemente inyectándole gas como es esta primera parte, ¿verdad? Disminuimos la demanda, en este caso gas lift, un punto de inyección, disminuye la presión de fondo fluyente y el pozo aporta una cantidad de fluido adicional a la que tenía. Y este bombeo, aquí, bueno, dependiendo de dónde eh, coloquemos el equipo de fondo, en este caso no sería tanto aumentar la oferta, porque como ven, el Q máximo no aumenta, sino es a la profundidad donde lo vamos a buscar, donde hacemos el balance de presión del análisis nodal. Ok, el mecanismo de levantamiento artificial BCP, que es uno de los más usados en Venezuela, de hecho, más del 70% de los pozos, más adelante se los muestro, utilizan este mecanismo de levantamiento artificial, ¿verdad? ¿En qué consiste? Permite elevar el fluido e incrementar su presión mediante la bomba de desplazamiento positivo compuesta por un rotor móvil y una fase estacionaria en el estator. Al accionarse esta bomba, el movimiento del rotor y el estator crea cavidades progresivas, ¿verdad? Que le van aplicando ese diferencial de presión y el fluido sube, ¿verdad? Como vimos en la gráfica anterior, la eficiencia de levantamiento de todo el sistema integral como tal es mayor al 75%, ¿verdad? Por encima del BES y del gas. Y está entre los más económicos del mercado. Tanto es así, señores, que en Venezuela, en los años 2006 y 2005, la faja petrolífica del Orinoco era electrosumergible. Y con el desarrollo del bombeo de cavidad progresiva, sobre todo del paso, se hicieron bastantes ensayos, pues tuvo una curva de desarrollo bastante importante. Se mejoró tanto el BCP, se disminuyó tanto el torque este, no se usaron bombas multilobulares, sino de lóbulo simple para disminuir el torque, se variaron distancias, ¿verdad? Para aumentar lo que es el levantamiento caudal, y bueno, ese tipo de cosas que nos dieron la posibilidad de reemplazar el bombeo electrosumergible por el bombeo de cavidad progresiva. Básicamente, por costo. Es mucho más barato tanto el servicio como la procura de un pozo completado con BCP. Ok, aquí ya me detengo un poco en las necesidades o las oportunidades que hay, ¿verdad? Como vimos, de los 18.000 pozos que deberían haber, hay más o menos 5.000 activos, o sea, quedarían en el orden de 12.000, 13.000 pozos inactivos, que requieren una inversión, bueno, significativa en algunos casos, en otras es más baja, pero se requieren es simplemente o básicamente equipos de fondo y equipos de superficie, además del tema que tenemos que tener en cuenta la generación eléctrica que vas a utilizar, ¿verdad? Y en este caso el patrón de explotación que tenemos en la falla no, pues es asistido por diluente porque la viscosidad es bastante alta. Pero tenemos oportunidades en cuanto a lo que es fabricación. El hierro está aquí en Venezuela, de cabillas, por ejemplo. Las bombas de cavidad progresiva, aquí hay una compañía que se llama Tierra Alta, que hace bombas desde el año 2005.
Es la única en el país que lo hace, ¿verdad? Y estas BCP, o sea, y hay un desarrollo. En estos días vino a una compañía aquí, que desarrolló ya un, un mecanismo para bajar dentro de la tubería una BCP normal. De las que vendemos las tubulares, la meten dentro de la tubería 5,5. Todos los pozos aquí en la faja están completados básicamente con 5,5, muy poco con 4,5, por la viscosidad. Y entonces es fácil meter un tubo, que a las finales la bomba es un tubo, ¿verdad? De 4,5 pulgadas. Y 4,5 pulgadas, si le incrementas la longitud, te puede dar fácilmente 450 barriles, 500, 600, todo dependiendo de la longitud de la bomba y el paso pues, del rotor. Pero también hay esta oportunidad pues, de inversión, desarrollar bombas insertables, ¿verdad? Desarrollar en el país lo que es la parte de cabillas, que lo llevan todos los pozos. Si hay más o menos 4,000 pozos BCP, todos esos pozos llevan cabillas. Una compañía de certificación de el espesor y las roscas, tanto de las tuberías como de las cabillas, es un proyecto importante que va a tener mucha demanda porque en vista de que el país tiene ciertas limitaciones de importación, ¿qué va a pasar en el país? Van a tener que utilizar lo que está aquí, ¿verdad? Y lo que está aquí, bueno, va a tener que reutilizarse. No está de más tener una compañía que certifique, mira, no, esto si tiene el espesor necesario para soportar el esfuerzo de carga axial o rotativo a cual va a estar sometido, ¿verdad? Y por qué no, en estos días hablaba con un señor y me dice, John, ¿y por qué no le sacamos y no cortamos tanto las cabillas y como las tuberías y hacemos nuevamente todas las rocas? Imagínense, la tubería mide 30 pies, va a quedar de 28, pero con rosca nueva, porque lo que genera se daña la tubería en la rosca. El cuerpo de la tubería queda casi que intacto. Se le pueden hacer sus pruebas. Entonces, es una oportunidad bastante, es un proyecto bastante importante, pues, que posiblemente una persona con la iniciativa y con el capital pueda consolidar un buen proyecto. Ok. El bombeo mecánico, bueno, más o menos ya es un sistema sonado por cabilla. Este sí tiene una carrera ascendente y descendente. Aquí tienen como decimos, la vieja escuela, lo que es un balancín, y aquí tenemos ya los nuevos proyectos o las mejoras que se le han hecho al sistema de levantamiento artificial. Es un mecanismo mucho más eficiente. Ya antes estos bombeos mecánicos se hacía con un arrancador directo. Ahora existen unos variadores que nos permiten, ¿verdad? Variar la, la velocidad de subida y de bajada del equipo, de la bomba de subsuelo en este caso, ¿verdad? Entonces, si la bomba ve mucho gas y eso se traduce en carga en la barra pulida, ¿verdad? Él baja la velocidad para que sea más lenta y el llenado sea más favorable. Y así hay bastantes variantes en, en la concepción de la operación con la implementación de los variadores de frecuencia en bombeo mecánico. También en BCP tenemos eso. Tenemos un variador de frecuencia que nos sirve para maniobrar la velocidad, ¿verdad? Y también nos sirve para cuando hay apagones, que generalmente en el país ahorita es algo una realidad de la cual no podemos escapar. Nos sirve para que no suelten las cabillas, pues. Y entonces el variador también se programa para que no haya un backspin, una cuestión ahí. Ok. El gas lift. Este es el otro mecanismo de levantamiento artificial predominante en Venezuela, en cruz liviana. ¿Qué pasa? Utiliza un punto de inyección, se baja una válvula con cuella fina, ¿verdad? Se inyecta gas a una profundidad determinada, de acuerdo a tu presión de sistema, ¿verdad? ¿Eh? Y después eso produce una tasa de producción obviamente rentable. ¿Qué pasa con esto? Por lo menos ahorita en Oriente, lo digo con propiedad porque lo acabo de averiguar, no hay una compañía que haga válvulas de gas lift y mucho menos que las calibre. ¿Dónde están las compañías? En Maracay. Ahí hay una oportunidad de negocio.
no hay nadie, aquí usted busca aquí en Santo Tomé y en Anaco había una compañía que se llama Maco, no existe, no está. Entonces, hay una oportunidad de negocio bastante importante, ¿verdad? Que nos puede servir para, si tenemos el capital, se hace pues la inversión en el proyecto se consolida de tal manera de nosotros tener también aquí en Oriente un proveedor de ese tipo de servicio, ¿verdad? Obviamente también hay otras inversiones que se pueden aquí, bueno, en estos días vi un compresor por ahí de 1 millón de pico y que lo utilizaron para 2 pozos, porque la capacidad de compresión del país, de los campos de gas libre, ha mermado por la inversión inicial que es bastante importante, sobre todo por el compresor. Ok, y este método, uno de los métodos vamos a decirlo, más caros de todos los mencionados es el electrosumergible, obviamente porque tiene el motor, tiene todo un andamiaje o una arquitectura en fondo, ¿verdad? Para operar pues, y para tener eficiencia y para poder darnos las altas tasas de producción que caracteriza este mecanismo de levantamiento artificial. Abajo, este cable plano, que generalmente cuando quieres bastante eficiencia tiene que ser número uno, tipo número dos o número tres, pierde mayor cantidad de corriente por unidad de longitud. Entonces el número uno es el más eficiente y es el más caro, obviamente. Bueno, todos estos accesorios hacen o integran el mecanismo de levantamiento artificial y como ven es bastante complejo, tiene bastantes cositas, bastante, y lo hace uno de los más caros. Y bombeo hidráulico tipo jet, señores, este bombeo hidráulico tipo jet es algo bastante, vamos a decirlo particular. ¿Por qué? Porque cuando vemos un pozo tipo jet, cuando llegamos al pozo, es casi que como si fuera una estación. Me acuerdo un pozo que tuvimos aquí en Santo Tomé en el año 2006, 2007, por ahí, que cuando íbamos llegando al pozo, ¿qué es? ¿Es una estación? No es. Claro, porque tiene que tener arriba el separador, ¿verdad? Para separar el fluido, el líquido del gas, ¿verdad? Y después tienes que ir a un tanque donde tienes que separar el petróleo del fluido motriz. Entonces, y aquí tiene esto que está aquí, la bomba de inyección de alta presión que va al pozo. Entonces, tienes una cantidad importante de aparatos en superficie que te hacen el pozo como, no es igual ver eso que ver un pozo Garlif o ver un pozo, un Rotaflex, porque ves una sola estructura levantada y ves muchas cosas. Entonces los operadores más que todo le da que voy para el pozo, aquel pozo había que ponerle hasta tempumante, porque para separar en aquel momento el fluido motriz era agua, y entonces había que ponerle desmulsificador para poder separar el agua para poderla meter al pozo. Entonces es un mecanismo de levantamiento artificial que debe hacerse en masa, pues no se puede hacer un solo pozo y se hace una distribución como gas lift, pero una planta bastante grande con bombas bastante de bastante presión de descarga que te garanticen, pues, pero no un pozo o dos pozos porque es bastante laborioso mantener este mecanismo de levantamiento artificial. Ok, aquí vamos a los datos importantes donde quería más o menos detener. Vean, para cuando se hizo esta presentación, la producción era más o menos 820.000 barriles por día, ¿verdad? De los cuales 115.000 eran flujo natural, que es el 14%, y el otro 86% es levantamiento artificial. Ahora vamos a desglosar ese 86%. Ese 86% es esto que está, ¿verdad? El 72% de los pozos son BCP. ¿Qué quiere decir esto? Que la oportunidad está en el mecanismo de levantamiento artificial BCP, tanto en suplidores de productos y servicios como en mantenimiento y repuesto. Los variadores usan una cantidad de circuitos integrados, drivers, filtros armónicos, bueno, de todo. Eso usa cabilla, usa transformadores reductores arriba en superficie, ¿verdad? Usa cabezales de rotación que como Tierra Alta es una compañía que en su momento lo hizo, ¿verdad? No tenemos una compañía que fabrique cabezales en el país. Esto es una oportunidad viendo que hay casi 3.000 pozos ahorita.
ollita. Imagínense cuando tengamos 18.000 o lleguemos al potencial de los 3.300.000 barriles que pusiéramos día, esta cantidad fácilmente son 5.000 pozos. 5.000 pozos que tienen BCP, o sea, es una oportunidad de negocio bastante importante que debemos considerar, ¿verdad? Para la persona que vea la oportunidad de negocio y tenga el capital, obviamente, para invertirlo. Y obviamente apuntar y ya tendría ya que asesorarse desde el punto de vista financiero, que mira, cuál es tu revenue aquí, si yo invierto aquí, si produzco esto aquí, bueno, ese tipo de cosas ya es algo un poquito más profundo. Si vemos entonces, señores, aquí hay 3.955 pozos gas, con levantamiento artificial, con algunos de esos que están ahí, ¿verdad? Pero esa producción de 2.848 pozos, ¿verdad? Y si tenemos una producción de 705.000 barriles de todo, pero BCP solamente son 600.000 barriles más o menos. Si sacamos esa cuenta, ¿verdad? 600.000 barriles, ¿verdad? Y lo dividimos entre los 2.848 pozos, eso te da un promedio de 210 barriles netos por día. Barriles netos. O sea, si gran cantidad de los pozos, obviamente van a haber pozos que tienen más de 500 barriles, 800, 1.000, pero el promedio te está dando 210. O sea, quiere decir que mi oportunidad de inversión, por lo menos para colocar esta BCP insertable que está aquí, para producir 200, 300, 400, hasta 450, 500 barriles, puede producir con una BCP, insertarlo o el obturador ese que acabo de ver una presentación estos días, que podemos bajar dentro de la tubería sin taladro, con el flush by, bajas el equipo, anclas tu bomba y operas. Podemos manejar toda esta cantidad de pozos sin un taladro mayor, solamente con un equipo flush by. Solamente con un equipo full podemos manejar esa cantidad de pozos. Bueno, vamos a poner que no sean los 2.848 pozos, que sean 2.000. Es una oportunidad importante que hay allí de meter BCP bien sea insertable y disminuir, obviamente, los costos operativos, que es algo que tenemos que hacer, o algo a lo que apunta la eficiencia de cualquier compañía de servicio o operador. Entonces, ya por lo menos viendo nuestras oportunidades, ¿verdad? Vamos a ver. En PDVSA como tal, ¿verdad? Que nuestra matriz, tenemos un problema ahorita, que es que el potencial de producción está bastante débil. Las pruebas de los pozos están bastante desfasadas en el tiempo y requieren de ese tipo de mediciones, ¿verdad? Para actualizar los potenciales en todos los distritos, Occidente, Oriente, Barinas. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de equipos multifásicos que están aquí son los que generalmente se usan aquí en la faja del Orinoco, donde es la mayor cantidad de pozos pues, activos. ¿Verdad? Ahorita ya hay 3 compañías que llegaron al mercado que nos están permitiendo hacer ese tipo de medios. Ya les comenté lo de las válvulas, no hay en Oriente quien haga esto, hay que ir a Occidente a procurar y a mandar calibrar estas válvulas. Variadores de frecuencias, hay mucha gente que los ensambla aquí, pero todo es importado, obviamente de China. Pero tener una compañía que haga variadores aquí, obviamente te va a reducir el costo por unidad y obviamente en consecuencia va a bajar tu costo de producción. Medidores para caudal de gas, cuando le inyectas gas al pozo, necesitas medir ese tipo de aparatos, ¿verdad? No son tan complejos de procurar, pero tener aquí en Oriente una compañía que haga eso, ahorita no está, está en Occidente también. Bueno, además está decirle bombas de cavidad progresiva, bombas electrosumergibles, taladros porque, como les dije, creo que hay 2 taladros activos de perforación en el país. O sea, comparando con los 150 más o menos que había antes, es nada. Obviamente,
ahorita no, de repente no lo vamos a requerir porque tenemos bastantes pozos perforados inactivos. Y cabezales también son cosas que podemos hacer posiblemente aquí. Algo importante que quise colocar esta lámina, una lámina vista que conocí por ahí, los separadores de gas de fondo. Los separadores de gas de fondo también son estructuras, es un tubo con cierta pasadizo, que pueden ser por gravedad, helicoidales, hay varios tipos, que son herramientas que se colocan en el fondo del pozo para tratar de disminuir la cantidad de gas que entra a la bomba y obviamente aumentar su eficiencia, daña la BCP, creando este tipo de daños en el elastómero. Y obviamente, como ven aquí una interferencia por gas, y después que le bajas el separador de fondo, también mejora la carta de llenado de fondo. Esto es algo casi que lo podemos hacer en entorno con un buen soldador, obviamente calculando los diámetros y el caudal, pues. Es algo que tenemos que hacer aquí, podemos hacer en Venezuela y simplemente lo usamos. Es una oportunidad de inversión importante que hay allí. Aquí coloqué otro medidor multifásico, pero este es uno que es menos compacto, amarillito. Well testing, que sí, que es muy usado en Oriente, ¿verdad? Este tipo hay un principio diferente a este, pues este mide en tiempo con un principio Venturi aquí, con unos Coriolis. Este mide por diferencia de nivel en estos tanques, el gas lo separa y lo mide con un Barton en esta parte, ¿verdad? Los camiones de hot oil aquí son bastante usados y bueno, y si vas a buscar al mercado, casi no hay, porque bueno, el deterioro que ha sufrido y la inversión no hay. Entonces, no, fue complejo en estos días conseguir un equipo de eso. Tuvimos que darle como un adelante para acomodar el equipo y entonces para poder trabajar. O sea, imagínense que tener un equipo de eso activo, bueno, sale el trabajo y simplemente vas a ejecutar. Bueno, plantas compresoras, eso obviamente los campos de gas libre del país, es algo que es necesario y requiere de una inversión importante. La toma de niveles de fluido, tanto aquí en Faja como en Norte Moraga también ya se puede hacer porque las presiones han bajado de manera importante y podemos ya tomar niveles de fluido allá y pistolas de alta presión y así nos ahorraríamos lo que es la parte de guaya eléctrica, guaya fina para tomar presiones estáticas y así. Un costo muchísimo más, es mucho más barato pues que utilizar un equipo de guaya. Bueno, aquí puse más o menos a corto plazo algunas ventajas y desventajas algunas ventajas o oportunidades que tenemos a corto y a mediano y largo plazo. Importación directa de insumos y servicios y repuestos que contribuyen a bajar los costos operativos de producción. Taladros de perforación, servicios, tabillas, bombas, tubería, BDF, válvula, snewing, cold tubing y química para tratamiento. Tecnología de punto para optimizar operaciones de producción, cañones, registros especiales, fracturas. Ahorita las compañías que hay de guaya, hay muchas cosas de guaya eléctrica para, hay que pedir certificados, pues certificaciones de ciertas cargas y ciertas cosas para ver si su desempeño en fondo es el que se dice. El recurso humano con experiencia en la explotación de campos maduros, vemos que tenemos campos bastante maduros en el área tradicional del país, ¿verdad? Y el personal es algo que ahorita no abunda. Servicios especializados y de garantía en las operaciones upstream, puntos de medición fiscal, hornos, tanques, sistemas de desinfección portátil. Es bastante ahorita complejo conseguir alguien que le haga un mantenimiento a una planta. Cuando hablamos de planta, en este caso, no es una planta de gas libre, es una planta de deshidratación de crudo que viene de los pozos, pues. Aquí se usan separadores electrostáticos, entonces tienen muchos aparatos. Y bueno, conseguir compañías que hagan un trabajo de verdad, este, como se quiere, pues, es bastante complejo ahorita conseguir. Bueno, como ya le mencioné, procura de compresores y plantas para energía eléctrica. A mediano y largo plazo, propiciar la instalación de fábricas de bombas, obviamente, capacitar adecuadamente a la generación o profesional de relevo, sincerar, esto es importante, señor. Los modelos de simulación numérica para actualizar la reserva de petróleo y gas disponible, sobre todo en liviano, que es nuestro talón de aquí.
modernización de la infraestructura de las instalaciones de producción y de nuestro parque refinador, e impulsar la explotación y desarrollo de las reservas de crudo liviano, costa afuera y las reservas de crudo liviano no convencional del país, ¿verdad? Por ahí le puedo dejar en el enlace un artículo que escribí, que tenemos mucho crudo pesado, pero no tenemos el liviano, y bajo el esquema de explotación actual, que es mezclar para vender, nos vamos a acabar la reserva de liviano tempranito y se va a quedar el pesado allí. Entonces tenemos que construir esos mejoradores para poder darle una explotación sostenible a nuestra reserva de petróleo pesado. Bueno, y algunas conclusiones que les coloqué. Espero haber colocado más o menos la gran mayoría. Con el desarrollo del potencial de producción en el país, es posible colocar a Venezuela como el séptimo productor de petróleo a nivel mundial. Venezuela se encuentra entre los primeros 6 países con más alto costo por barril. Sin embargo, este valor se puede mejorar asignando algunos incentivos arancelarios de tal manera de atraer la inversión extranjera. En el país hay casi 11.000 pozos inactivos en la actualidad. Esto representa una oportunidad de negocio atractiva para la inversión foránea. Del millón de pozos activos en el planeta, el 94% posee algún mecanismo de levantamiento artificial, siendo este el mercado que mueve ahorita 7.3 millones de dólares al año, ¿verdad? Más del 85% de los pozos activos en Venezuela tienen algún mecanismo de levantamiento artificial, que son 2.850 pozos. Esto representa una oportunidad potencial de inversión en toda la cadena de suministro de equipos, repuestos y servicios. El bombeo de cavidad progresiva insertable representa una gran oportunidad para abaratar los costos de producción en el país. Es necesario direccionar las políticas a producir equipos de fondo y de superficie, bombas, cabillas, tuberías, separadores, variadores en el país a fin de generar empleo en suelo venezolano, además del evidente beneficio que nos aporta para bajar el costo de producción. Y bueno, y último, crear un clima de confianza y propiciar un marco jurídico claro que puede garantizar y atraer los capitales que permitan las inversiones con el fin de incrementar la producción. Bueno, compañeros, eso es todo el resumen que le tengo. Espero que haya sido de su agrado. Podemos